ciudadanía. Según el autor Borges, en el 2002, tiene dos acepciones. La primera es el conjunto de ciudadanos en un Estado y la segunda se refiere al cúmulo de derechos y deberes políticos que cada uno de ellos tiene. Otras fuentes. Google. Condición que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un país determinado. Páginas web. Conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive. El término ciudadanía proviene del latín civitas, que significa ciudad. Por tanto, ciudadanía es la condición que se otorga al ciudadano de ser miembro de una comunidad organizada. ¿Qué implica? Derechos y deberes. Exige al individuo que cumpla sus deberes. Como individuo de acción, lleve a cabo sus tareas para su bien y también para el desarrollo de la comunidad en la que vive. Uno de los requisitos de la ciudadanía para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos es la nacionalidad. Pero también existen personas que a pesar de ser nacionales en un estado no tienen derechos políticos. Un claro ejemplo, las mujeres que no tenían ningún tipo de ciudadanía, sino que después de varias luchas se empiezan a reconocer los derechos de las mujeres en el ámbito político, como el sufragio femenino, y cuando la mujer adquiere una situación de ciudadanía de pleno derecho en la mayoría de países. El Estado es la creación del ser humano que obedece a la necesidad de estar jurídicamente organizados. El Estado también es la nación jurídica y políticamente organizada que se da sobre determinado territorio, el cual generalmente es propio. Ahora veremos algunas características del Estado peruano. Debe ser democrático, ya que el poder emana del pueblo según la Constitución Política del Perú y las leyes. También es social, porque es una democrática que debe beneficiar a todos los individuos que viven en ese país. A su vez, es independiente, por ser autónomo, es decir, no depende de otros países. El Estado es soberano, porque posee tan solo un gobierno central y una sola constitución con vigencia para todos los peruanos. Ahora veremos la estructura del Estado peruano. Tenemos el Poder Ejecutivo, encargado de ejecutar las leyes, el Poder Legislativo, que aprueba leyes o normas, y el Poder Judicial, encargado de administrar justicia y mantener el orden constitucional. Los elementos del Estado peruano son 5: territorio, nación, soberanía, gobierno y población, los cuales conforman la Constitución y por ello una organización jurídica. Los deberes del Estado son proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, defender a la soberanía nacional, establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración y el desarrollo, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y promover el bienestar general que se fundamente en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Bueno, hablemos de democracia. La democracia es un sistema político o forma de gobierno inclusiva en el cual se da cabida a todos los grupos y sus opiniones, es decir, que defiende la soberanía y el derecho del pueblo de poder elegir y controlar a sus gobernantes. ¿Pero qué representa esta democracia? Bueno, esta representa un espacio en el donde se encuentran todos aquellos dirigentes políticos que de forma transparente van a velar por los intereses de sus ciudadanos. Como características o requisitos básicos para la democracia tenemos el Estado de Derecho, separación de poderes, Estado más cercano a las mayorías, libertad de prensa y opinión, experiencia organizativa, el sufragio universal libre y secreto, alternancia en el poder, igualdad ante la ley, entre otros. Tipos de democracia. Como primer punto tenemos a la democracia representativa o indirecta. Esta se da cuando los ciudadanos ejercen el poder político a través de sus representantes, que son elegidos mediante el voto en elecciones libres y periódicas. Como segundo punto tenemos a la democracia directa. Esta se da cuando los mismos ciudadanos, sin intermediación de representantes, participan directamente en la toma de decisiones de carácter político. Y como tercer punto, tenemos a la democracia participativa, que es un modelo de organización política que pretende otorgar a los ciudadanos una mayor, más activa y más directa capacidad de intervención e influencia en la toma de decisiones de carácter público a través de mecanismos adicionales al voto. Derechos fundamentales y Constitución. Los derechos humanos
son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos sin distinción alguna. Ahora, los derechos fundamentales establecen una conexión directa entre los derechos consagrados en la Constitución y la necesidad de su respeto como exigencia de la dignidad humana. Como primer caso de violación de derechos humanos tenemos al exgobierno de Alberto Fujimori. Se les acusa de haber dirigido un plan de esterilizaciones forzosas entre 1990 y 1999 bajo presiones, amenazas e incentivos con alimentos sin que fueran debidamente informadas a más de 200.000 mujeres, la mayoría indígenas, de las cuales 18 murieron y muchas sufrieron de cáncer, violando así su derecho a la integridad personal y a la igualdad. Como segundo caso de violencia de los derechos humanos tenemos el caso del expresidente Fujimori, que hoy en día cumple una condena de 25 años de prisión por los casos de Barrios Altos y La Cantuta. En el primer caso va a corresponder al asesinato de 15 personas, en las cuales se incluye a un niño de 8 años, durante una fiesta en la que se presumía que participaban miembros de Sendero Luminoso, lo cual fue descartado por la justicia. Esta matanza fue perpetrada por el grupo Colina el 13 de noviembre de 1991 y en el segundo caso de La Cantuta también involucra este grupo paramilitar que secuestró, asesinó y enterró en fosas a 8 estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional Enrique Guzmán Ibai el 18 de julio de 1992. Continuamos con el tema de participación ciudadana. La participación ciudadana es un derecho y oportunidad que tenemos todos los ciudadanos. Es intervenir en los asuntos públicos, influir en la toma de decisiones gubernamentales, asimismo contribuyendo a la mejora de la gestión pública, sea individual o colectivamente.